Cuando papá tomaba, se volvía muy peligroso, muy violento. Había amenazado a mamá varias veces en esos días de que iba a matarla. Mamá lloraba todo el tiempo, no había para las cosas que nosotros necesitábamos y especialmente no había papá. ¡A mí se me respeta! ¡Danilo! Me desperté, salté de la cama, corrí hacia la cocina y para mi sorpresa, papá venía por el pasillo de la casa, desde la cocina hacia afuera. Cuando la obligo a quitarse las manos de la cara, me doy cuenta que está toda bañada en sangre. Yo me dije a mí mismo, yo voy a hacerme adulto y yo le voy a dar una a este hombre. O sea, yo le voy a golpear la vida. Pero había algo que lastimaba el corazón de Danilo aún más que aquellos golpes. Yo veo este signo de pregunta en la cabeza, en la cara de mi papá, como que no sé qué hacer con este muchacho. No me gusta el fútbol. Entonces yo lo expresaba o yo no sé qué yo hacía, que papá notaba que yo con el fútbol nada, con la música sí. Por eso trató de ganarse su aceptación con lo que más le gustaba a su papá. Le pedí que me llevara a los partidos de fútbol en la noche. Yo estaba listo a las 5 de la tarde y mamá está terminando de acicalarme, peinarme, qué sé yo, y en eso me dice, corre porque tu papá te va a dejar. Salgo disparado, corrí como media cuadra, llego a la esquina, justo en el momento, apenas a tiempo para ver a mi papá entrar en el taxi con mis dos hermanos mayores y arrancar por ahí. A mí me parece que el tiempo se detuvo y sentí literalmente un dolor que me atravesó el corazón, un dolor que me acompañó muchísimos años. Un día, en el parque de su barrio, una muchacha se acercó para hablarle de alguien a quien él no conocía, Jesucristo. Me explicaron en pocas palabras aquella famosa historia del pastor de ovejas que tenía 100 ovejas, las contaba al final del día, las guardaba en el redil y le faltaba una y salió a buscarla al desierto y no regresó sino hasta que la hubo hallado. Y me dijo al final, ¿tú entiendes qué quiere decir la historia? Y le dije sí. Y me dijo, ¿qué quiere decir? Y le contesté, yo soy la oveja. Yo le dije al Señor que yo lo necesitaba, que yo sabía que yo estaba perdido, que mi familia estaba perdida. Así de sencillo. Yo le dije, yo sé que nosotros creemos en Dios, pero nosotros estamos perdidos y necesitamos, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, yo sé que tú estás tocando a mi puerta. Esa noche pudo dormir mejor, pero Danilo quería más. Comienzo a tener una relación diaria con Dios, hablo con Él en la oración, descubro lo que es la Biblia. Dios me amaba a mí simplemente por el hecho de que yo era su hijo. Que eso es lo que Dios nos dio a todos nosotros, al darnos a su propio hijo por nuestros pecados. Entiendo yo que me decía, puedes pasar toda tu vida llorando por eso que pasó, o puedes abrir tu corazón a mi amor para que ese pasado quede atrás. Y así fue. Aferrado a su fe, Danilo se convirtió en un músico y conferencista de renombre internacional. Pero sin importar qué tan lejos llegara, aún le quedaba una plática pendiente con su padre. Y ese momento llegó. ¿Te acuerdas aquella mañana en que me dejaste plantado, aquella tarde que me dejaste plantado? Yo te saqué de mi corazón. Tú dejaste de ser mi papá hace muchos años y te saqué de mi corazón, pero quiero que sepas que te he vuelto a poner en ese lugar de respeto y de amor. Que Dios canceló la deuda que yo sentía que tú tenías conmigo. Porque Él me perdonó también a mí por todo el rencor que yo tenía contra tu persona. Esa noche, después de nuestra conversación, Él aceptó al Señor. Y así fue como comenzó una relación nueva entre papá y mi persona.
Con el tiempo, escribió un libro titulado El abrazo del Padre para inspirar a otras personas que necesitan recibir el consuelo de su Padre Celestial. Su madre ya había fallecido y un día, cuando compartía la historia de cómo Dios había sanado su corazón, su padre pidió la palabra. Yo tengo 3 cosas que decir. 1, que todo lo que mi hijo dijo es cierto. 2, que yo soy responsable de la destrucción de mi familia. Y que por eso yo quiero pedir perdón públicamente a mi esposa que está en el cielo, a mis hijos que están acá y a Danilo. Luego, Danilo escuchó las palabras que había anhelado por tanto tiempo. Yo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Como una feria, decimos en Costa Rica, Dios me regaló que mi papá pudiera darme esas palabras de afirmación que yo siempre decía escuchar. Ahora mira hacia el futuro y tiene una nueva ilusión entre manos que le da a la paternidad un nuevo significado. Yo sentí que el corazón me iba a explotar por dentro. Y yo dije, si yo puedo amar tanto a esta criatura, ahora puedo creer que Dios me puede amar a mí.